Bueno, cualquier cosa, me avisan si no entienden algo o si no se escucha bien. Yo no estoy viendo a quién está conectado porque estoy viendo directamente el power, así que nada, cualquier cosa me mandan un mensaje o le dicen a los chicos que estoy con Tania y con Emma. Eh, y eso. Bien, el título, como pueden ver, de mi estudio se llama Jesús y las necesidades humanas. Eh, Hace un tiempito ya vengo reflexionando y estudiando un poco sobre las necesidades humanas y hace un par de semanas estuve leyendo o vi en un estudio ciertos textos, ciertos párrafos que me llamaron la atención y me gustaría ahora compartirlos con ustedes. Para empezar, me gustaría que hagamos un pequeño repaso para situarnos o que ustedes entiendan el punto que me gustaría hacer con el tema de las necesidades humanas y Jesús. Como nosotros ya sabemos y ya venimos estudiando hace un tiempo, eh, nosotros estamos situados en el tiempo del fin, como para ser más amplio y después voy a ir profundizando. Dentro de esa línea que nosotros hacemos del tiempo del fin, nosotros estamos en un periodo donde sabemos que el tiempo del fin es 1989 y estamos entre el tiempo del fin que nosotros decimos que es 1989 y la ley dominical. Eso es como grandes rasgos. Si nosotros ampliáramos o le pusiésemos zoom a esa línea, podemos decir que estamos entre el 2019 y el 2021, que es, digamos, el próximo hito que sabemos de la línea. Eso es más que nada para que entendamos un poco dónde estamos o dónde nos estaríamos situando con el estudio que vamos a hacer hoy. Y entonces me gustaría que también pudiésemos repasar un poco de la obra que tenemos que hacer o que vamos a hacer. Y, y nosotros también sabemos, a partir de los estudios que hemos hecho, que al alinear líneas o historias, estas arrojan luz a lo que nosotros tenemos o que hacer o dónde estamos parados. Entonces, nuestra metodología eh, es la parábola o la línea sobre línea, y la idea de, de este estudio también es poder poner en práctica esa metodología para poder encontrar esas joyas que están ahí en la Biblia y en los escritos de Elena de White para poder tener una mejor capaz visión de lo que nos está pasando hoy y también de lo que podemos hacer. Entonces, simplemente, como capaz ya se habrán dado cuenta, vamos a estar hablando de Jesús, de la línea de Jesús, o mejor dicho, de su vida particularmente, y la vamos a alinear con nosotros. Estos a grandes rasgos, para que tengan una idea de dónde me gustaría que nos enfoquemos. Bien, entonces, para empezar, me gustaría que leyéramos algunos párrafos de obreros evangélicos y me gustaría si alguien me podría leer estos dos párrafos. No sé quién está. Agus, sé que vos estás, así que si querés empezar Ok, leyendo. bueno, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para ministrar incansablemente a la necesidad del hombre. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, a fin de poder ministrar a toda necesidad de la humanidad. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión traer completa restauración a los hombres. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Diversas eran las de aquellos que solicitaron su ayuda, y ninguno de los que acudieron a él se iba sin haber recibido ayuda.
De él fluía un raudal de poder sanador, y los hombres eran sanados en cuerpo, mente y alma. Bien, gracias. Eran eran las circunstancias. Ahí se me comí una letra, una palabra. Agus, si me tuvieras que decir qué, según el texto, qué tipos de necesidades tiene la humanidad. Tiene necesidades físicas y tiene necesidades que son no visibles, que son de la mente o el alma, espirituales, intelectuales. Genial. Acá podemos ver, estos son dos párrafos del capítulo de Obreros Evangélicos que hace una repetición y una ampliación. Dice que, bueno, era su misión traer completa restauración a los hombres, vino para darles salud, paz y perfección de carácter, y después dice, los hombres eran sanados en cuerpo, mente y alma. Entonces nosotros podemos ver que entre esos dos párrafos hay una repetición y una ampliación. Bien, antes de seguir con el análisis, capaz me gustaría aclarar algo, que es Obreros Evangélicos es una compilación de Elena de White, para aquellos que no sabían. Y estos párrafos que vamos a estar leyendo están en Ministerio de Curación. Yo voy a estar leyendo del capítulo que es Jesús, Cristo nuestro ejemplo, si no me equivoco, y también del siguiente. Son 3 capítulos, pero que están más que nada en Ministerio de Curación. Simplemente como para que nos situemos también y podamos ver el texto en original. Bien, entonces decíamos que según el texto nosotros tenemos 3 tipos de necesidades: físico, mental y moral. ¿Sí? Eso lo podemos ver con esa repetición y esa ampliación. Bien, este es otro párrafo, ¿sí? Que está un poquito más abajo en ese mismo capítulo. No, perdón, es el siguiente capítulo. Creo que Barbie estaba conectada, así que le voy a pedir que lea, si es que puede, si no, plan B, Esteban. Yo me estoy acordando de los nombres, no sé si están conectados y si pueden, pero si no pueden, me avisan. O el que se anime a leer. Leo. Ok, gracias. Nunca hubo un evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló para tomar nuestra naturaleza a fin de poder encontrar a los hombres donde estaban. A todos, ricos y pobres, libres y siervos. Cristo, el mensajero del pacto, trajo las nuevas de salvación. Su fama de gran médico cundió por toda Palestina. Los enfermos acudían a los lugares por donde debían pasar a fin de pedirle auxilio. Allí también iban muchos ansiosos de oír sus palabras y recibir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. Rey de gloria en el humilde atavío de la humanidad. Bien, gracias. Algo que me gustaría que podamos reflexionar y poder ver con este estudio es el ejemplo que tuvo Cristo y cómo también él fue su obra, cómo él atendía las necesidades y cuál fue su mayor ejemplo. Algo que me gustó al principio de este párrafo es que Cristo se humilló para poder tomar nuestra naturaleza, y esto lo hizo para poder encontrarse con los hombres, para poder estar más conectados a ellos. Y nosotros sabemos que Cristo es nuestro mejor ejemplo y es el modelo a seguir y que nosotros deberíamos imitarlo. Entonces, creo que es una buena pregunta saber o cómo creen ustedes o que podemos llegar a encontrar al hombre hoy. Es una pregunta para reflexionar, para que podamos introducirnos más en la obra
que Cristo hizo y en la que podemos nosotros hacer hoy. Bien. Entonces, según el pasaje que acabamos de leer, cuando decía, voy a retroceder, cuando decía a todos, ricos, pobres, libres y siervos, ¿qué pasaje de la Biblia piensan que pueda hacer referencia? ¿Alguien tiene alguna idea o se le viene a la mente un pasaje bíblico que mencione también esta expresión? Es una pregunta para que contesten. Pueden decir algún pasaje, no importa si no. Apocalipsis. Bien, sí. Está muy ligado a Apocalipsis 13:6, que dice, y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. En estos versículos, ¿quién está lidiando con este grupo? ¿Sí se acuerdan? ¿De qué me está hablando Apocalipsis 13? Es 13:16, perdón, no es 13:6, es 13:16. De la adoración. Bien. ¿Quién está haciendo eso? O sea, ¿cuál es el personaje que hace eso? ¿La imagen de la bestia? Bien, sí. Este capítulo está lidiando sabemos que está hablando de la imagen de la bestia, que en un sentido es Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo con estos grupos? Eso está en el versículo 17, 13-17. Emma, ¿estás conectado? Ah, no, espera. ¿Estás conectado? Sí, estoy conectado. ¿Qué está haciendo con estos grupos? La imagen. ¿Los está obligando a que adore? Bien, y en el versículo 17. No tengo acá la Biblia. Ok. Estoy ¿Alguien tiene Los está idea? marcando. Es decir, los está forzando a que se pongan una marca en la mano derecha o en la frente y que no puedan comprar o vender si no tienen la marca. Genial, exacto, eso mismo. El versículo 17, perdón que no lo puse, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, lo que no les deja hacer, o lo que está pasando con este grupo, es que no los dejan ni comprar o vender. Y mata a aquellos que no lo adoran. Entonces, capaz algo para reflexionar o el punto que me gustaría hacer con esto es el hecho de poder comprar o vender también está apuntada a una necesidad, porque nosotros sabemos que es una necesidad básica poder comprar y vender para poder subsistir. Entonces, apela en algún sentido a una necesidad que tiene este grupo y que la imagen atenta contra esa necesidad. Bien, esto sabemos que está en un contexto de cuándo, digamos, en qué momento de la línea nosotros sabemos que estaría pasando esto, porque sabemos que eso no está pasando hoy. A ver si alguien entendió mi pregunta. ¿En qué momento, digamos, pasa esto? O estos versículos. ¿En la ley dominical? Dominical. Bien, gracias. Sí, exacto. Entonces, este versículo o este texto me está apuntando a algo que sabemos que va a pasar en la ley dominical, ¿sí? Que sabemos que la imagen de la bestia va a atentar contra esas necesidades y contra estos grupos. Bien.
Entonces, me gustaría que ahora veamos un poquito cómo era la obra de Jesús. Eh, ¿Alguien podría leer esta? Yo leo. Asistía a las grandes fiestas anuales de la nación. Ya la multitud absorta en los detalles exteriores de la ceremonia le hablaba de cosas celestiales, trayendo la eternidad a su vista. A todos presentaba tesoros de la fuente de sabiduría. Les hablaba en lenguaje tan sencillo que no podrían menos que comprenderlo. Por métodos peculiares suyos ayudaba a todos los que estaban en tristeza y aflicción. Con gracia tierna y cortés ministraba al alma enferma de pecado, dándole sanidad y fuerza. Bien, entonces, ¿iba Jesús a las fiestas anuales y hablaba de un asunto que no estaba relacionado con el evento? ¿O cómo era la estrategia lo que usaba, el método que usaba Jesús, que ahí mismo lo dice? Pueden contestar cualquiera. No sé si Barbie querés contestar ya que leíste, si no otra persona. Dice que hablaba con lenguaje sencillo para que todos pudieran comprenderlo. Bien, gracias. Hay dos cosas que vos subrayaste ahí que dice detalles exteriores y que le hablaba de cosas celestiales, entonces me viene a la mente el hecho de lo natural y espiritual. Bien, sí, exacto. Es como que acá menciona que la multitud, las personas están metidas en las ceremonias y capaz que nosotros podríamos eso traducirlo como ellos estaban o veían la parábola o las profecías sobre la obra que tenía que hacer el Mesías, pero las verdades celestiales se escondían detrás, digamos, de esas ceremonias. Y la obra de Jesús era justamente revelar esos misterios, era poder poner esas cosas externas o naturales y poder mostrarles las cosas celestiales, las cosas espirituales. Entonces, es algo a rescatar cómo era la obra de Jesús y cómo él se manifestaba. Entonces, él traía algo natural o lo que ellos ya sabían, esas leyes ceremoniales, y les mostraba de forma celestial lo que representaban, o de forma espiritual. Bien, me gustaría ahora que leyéramos Mateos 13, 51 y 52. Tú, ya que hablaste, ¿querés leer? Bueno, dice Jesús, les dijo, para, ay no, perdón, ya. Sí, está bien. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Le dijeron, sí, Señor. Y les dijo, por eso todo iba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Bien. Entonces, acá estamos en el contexto de las parábolas de Mateos 13 y el contexto es que los discípulos le preguntan a Jesús el significado de la parábola eh, de la cizaña, y él les explica la parábola, pero él no solamente les explica el significado de esa parábola, sino que también les explica cómo entender esas parábolas. Y eso es algo que Dios nos da. Para hacer la obra de Cristo necesitamos ser ese Padre que saca cosas nuevas y viejas de ese tesoro. Entonces, este es capaz un buen ejemplo de lo que Jesús hacía. No solamente les enseñaba y les daba el significado de lo que la parábola decía, sino que les ayudaba a entenderla de una forma más clara, y es como ¿qué fue la palabra? Lo que también nos da a nosotros, o sea, todo escriba instruido en el reino de los cielos, y nos dice y nos menciona ese ejemplo, es padre de familia que saca
su tesoro cosas nuevas y viejas, es traer, poder leer la palabra de Dios, poder ir al ese tesoro y sacar cosas antiguas y cosas nuevas. Bien. ¿Alguien podría leer este párrafo? Yo leo. Gracias. El príncipe de los maestros trataba de tener acceso a la gente por la senda de sus asociaciones más familiares. Presentaba la verdad de tal manera que más tarde siempre sus oyentes la entrelazaban con sus recuerdos y afectos más santos. Enseñaba de tal modo que les hacía sentir la plenitud de su identificación con los intereses y la felicidad de ellos. Su instrucción era tan directa, sus ilustraciones tan necesarias, sus palabras tan llenas de simpatía y alegría, que sus oyentes quedaban encantados. La sencillez y fervor con que se dirigía a los menesterosos santificaban toda palabra. Bien, gracias. Eh, esa palabra menesterosos también puede significar necesitados. Entonces, él también, su obra, la obra de Jesús, era enseñar de una manera sencilla, de una manera que las personas entendieran, pero también se trata de identificar con las necesidades que las personas tenían y trataba de cubrir y satisfacer esas necesidades para poder explicar mejor o que las personas también entendieran las enseñanzas que él venía a traer, esas cosas celestiales que ya mencionamos antes. Bien. Entonces, me gustaría leer de nuevo un fragmento de los párrafos anteriores que vimos. Lo voy a leer yo. Dice, esto es un párrafo que ya leímos antes. Simplemente voy a leer una parte que me interesa que reflexionemos. Dice, su fama de gran médico cundía por toda Palestina. Los enfermos acudían a los lugares por donde debían pasar a fin de pedirle auxilio. Allí también iban muchos ansiosos de oír sus palabras y recibir el toque de su mano. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Rey de gloria en el humilde atavío de la humanidad. Entonces, algo que me llamó la atención de este párrafo también y que me gustaría que analizáramos es esto de que él iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y esta cita tiene cierto link con la siguiente que quiero leer, que está en el contexto de la historia millerita, de cuando Samuel Snow dio lo que llamamos el grito de medianoche. ¿Alguien le gustaría leer esta? Yo te ayudo, Carol. Gracias. En todas las partes del país fue proyectada luz sobre el mensaje del segundo ángel y el anuncio enterneció el corazón de millares de personas. Propagóse de villa en villa y de ciudad en ciudad hasta despertar por completo al expectante pueblo de Dios. En muchas iglesias no fue permitido dar el mensaje, y gran número de fieles que tenían el viviente testimonio abandonaron esas caídas iglesias. El pregón de medianoche efectuaba una potente obra. El mensaje escudriñaba los corazones e inducía a los creyentes a buscar por sí mismos una vívida experiencia. Comprendían que no podrían apoyarse unos en otros. Bien, gracias. Entonces me gustaría como también reflexionar de que en la historia millerita también tuvieron esa misma obra de que este mensaje que ellos tenían iba de ciudad en ciudad, de villa en villa, y que eso puso al pueblo de Dios expectante. Entonces vi una pequeña similitud entre esa historia y la de Jesús. ¿Sí? Sabemos que podemos alinear eso de esta manera. Entonces simplemente me pareció algo interesante de ver como también en la historia militar se puede ver la obra de Jesús, como que la obra de Jesús sigue siendo
o está como relacionada en esa historia también. Bien. Y me gustaría entonces leer esta siguiente cita que es como un problema que podemos llegar a encontrar y que me gustaría que abordar. ¿Alguien podría leer esta cita? ¿Leo? Sí. Bien. En muchos de los campos áridos en los que no se ha entrado todavía deberían penetrar principiantes. El brillo de la visión que del mundo tiene El Salvador inspirará confianza a muchos obreros, los cuales, si empiezan con humildad y ponen su corazón en la obra, resultarán ser los hombres adecuados para la ocasión y el lugar. Cristo ve toda la miseria y la desesperación del mundo. Nuestra visión que postraría a algunos de obreros de gran capacidad con tan grande peso de desaliento que ni siquiera sabrían cómo empezar la obra de llevar a los hombres y mujeres al primer peldaño de la escalera. Sus métodos precisos son de poco valor. Quieren quedar en los peldaños que están un poco más arriba que el pie de la escalera, diciendo, subid a donde estamos. Pero las pobres almas no saben dónde poner los pies. Bien, ahí creo que me comí una palabra o estaba mal escrito. Nuestra visión creo que sería nuestra misión. Sí, es nuestra misión. Toto, sos Toto, ¿no? Sí, creo que leíste vos, ¿no? ¿Cuál era el problema de estos obreros? Hola. Hola, perdón. Yo no sabía si me escuchabas o no. O sea, creo que esto que dice de que no sabían cómo empezar la obra, como que sus métodos no eran bien precisos, como no tenían la experiencia, puede ser. Sí. O sea, menciona que eran obreros de gran capacidad. O sea, ellos Ajá. tenían las capacidades. Pero ¿cuál era el problema de su método? Está en negrita. Sí, sí dice que sus métodos son de poco valor, decía, sus métodos precisos son de poco valor. Ah, lo de abajo decís vos. Sí, lo que está en negrita. Claro, no sabían dónde poner sus pies, decía. O sea, no sabían, no tenían una base sólida. Bien, sí, en realidad, por lo que yo entiendo, capaz que no sé cómo lo ves vos o cómo lo ve el resto, hace como la analogía de que ellos están en un peldaño, están más arriba en una escalera, en un peldaño, en un escalón sería, y dicen a esas personas que son a las personas a las que tienen que ayudar, suban donde estamos. Pero esas personas no pueden subir porque no saben dónde poner los pies. Entonces, el problema que está haciendo, o que yo entiendo de la referencia, es que esas personas no están ayudándolas, no están como bajando en el sentido de para que ayudar a esas personas a poder subir. ¿Se entiende? Es como que no, es como que de arriba las llaman y las quieren como subir, pero esas personas necesitan como que vos estés a la igual, estés de forma igual para así ayudar a, a subir, para guiarlas y saber dónde van a poner el pie. ¿Se entiende como la analogía o capaz yo lo estoy entendiendo diferente? Si alguien quiere comentar, es ahora el Mica momento. comentó en el chat y yo voy a leer su comentario. Dale. Creo que pretenden que personas, sin saber cómo, estén al mismo nivel que sus maestros, sin llevarlos paso a paso como hacia Jesús, como hacía Jesús, y hace Dios con nosotros en cada dispensación. Bien, gracias. ¿Quién puso ese comentario? No te escuché. Micaela. Ah, gracias, Mica. Exacto. Creo que es una importante reflexión
el hecho de pensar de cómo era lo que pretendían estos obreros y también lo que nosotros tenemos o podemos hacer hoy en contraste con la enseñanza de Jesús. Nosotros sabemos que tenemos un trabajo por hacer y es ser colaboradores de Dios en la redención de las almas, ¿no? A la vez es como hay un montón de personas que están en la miseria, en la desesperación, que se encuentran mal y que necesitan de nosotros. Pero el problema capaz que puede surgir es que a veces a esas personas no podemos ir simplemente a enseñarles profecías. Es como no, no estamos yendo capaz con un buen método, porque esas personas necesitan primero cubrir las necesidades que esas personas tienen, de cómo ellas se sienten, y para poder enseñarles las verdades, ¿no? Entonces, lo que me gustaría como resaltar es que la obra de Jesús, nuestro mayor profesor, él tenía ese sentido de poder empatizar con las necesidades de las personas, poder satisfacerlas, y no solamente en el sentido intelectual, que no digo que esté mal, simplemente es como una cosa no puede quitar la otra. Nosotros no solamente deberíamos ir en un sentido plenamente teórico, sino también en las formas más prácticas a las personas. Yo creo que el mensaje de la igualdad y la libertad de conciencia no puede ser solamente o puramente teórico, tiene que ser de una forma más práctica, porque si nosotros nos pusiésemos a pensar que hoy en día hay mujeres que están apegadas a hombres que las maltratan, hay personas que tienen demasiada baja autoestima como para poder tener fuerzas para o librarse de una mala relación o librarse de cualquier tipo de opresión que las personas estén sintiendo. Si bien no es una obra que sabemos por nuestra línea que tengamos que hacer ahora, sí sabemos que es una obra que se nos está encomendando, entendiendo la obra que estamos por realizar, nos ayuda de cierta manera a poder prepararnos mejor. Y era lo que me gustaría como traer en este estudio. Creo que hay muchas personas que no saben quiénes son o que no pueden ir capaz, no pueden ver más allá de lo que la sociedad les dice que son, y que es súper importante que nosotros entendamos cómo acercarnos a ese tipo de personas. Mismo nosotros, es como a veces no sabemos reconocer entre nuestros propios hermanos, entre nuestros propios grupos, cuáles son nuestras necesidades, y tanto personales como del semejante, del que tengo al lado. Y yo creo que una de las formas de poder acercarnos, de tener buenos métodos, es empezar a reflexionar sobre las necesidades de las personas, las necesidades que nuestro prójimo tiene, y capaz una forma en la que yo entiendo eso es como, si yo reconozco mis propias necesidades personales, humanas, puedo también empatizar o saber cuáles van a ser las necesidades, o puedo tener una idea de cómo van a ser las necesidades de las otras personas. Entonces yo creo que podríamos llegar a reflexionar un poco más sobre eso, y a modo de dato, simplemente les voy a comentar algo que estuve estudiando o estuve viendo, que es lo siguiente. Las necesidades humanas fundamentales es un postulado de este señor Manfred Max Neff, no sé bien cómo se pronuncia,
pero él tiene un postulado diferente a lo de las necesidades humanas básicas que capaz nosotros conocemos. Él tiene 9 necesidades. Les puse este cuadro, simplemente quería como a modo de ejemplificar. Lo pueden buscar, está en internet. Alguien que también habla de este señor es Marshall Rosenberg, o no me acuerdo bien cómo es el apellido, que él habla de la comunicación no violenta. Y en estos estudios que hace este señor, habla de las diferentes necesidades de las personas, cómo poder acercarse a esas personas, y mencionaba en los videos que vi o en los audios que este postulado que hizo este señor de las necesidades humanas. Y este señor menciona que hay 9 necesidades. No sé si se ve el cursor, el cosito este. ¿Se ve esto? Sí, se ve. Gracias. Entonces, estas necesidades son diferentes a lo que nosotros nosotros conocemos, que son como las necesidades básicas del ser humano, que es, bueno. O capaz nosotros vemos yo antes tenía como la pirámide de las necesidades fundamentales y como después uno iba escalando. Y este postulado en realidad dice como que esas 9 necesidades son simultáneas y complementarias. Entonces, como que las personas tienen estas necesidades por igual, y que el hecho de que una persona sea pobre, él no habla, igual ahora lo voy a mostrar, no habla tanto de pobreza, sino de pobrezas humanas, porque la falta de alguna de estas necesidades nos hace pobres. Entonces, simplemente para como rescatar, habla del hecho del entendimiento. Bueno, subsistencia y protección creo que es como lo que más sabemos, pero me gustó esto del entendimiento, el poder analizar, estudiar, eh, hay uno que acá, del tema de la identidad también, del sentido de pertenencia. También habla de la libertad. Son todos necesidades básicas que las personas necesitan y que muchas veces no las tienen. Y creo que está muy ligado a lo que nosotros entendemos como igualdad o libertad, porque el hecho de que una persona esté oprimida, por más que tenga capaz todas las necesidades cubiertas básicas, o sea, tenga comida, casa y eso, muchas veces la termina, al estar oprimida, sigue siendo pobre. Entonces me gustó como este nuevo pensamiento de lo que llamamos pobreza. Él dice, lo voy a hacer, no quiero leer todo, pero este postulado como que cambia el concepto tradicional de la pobreza, que él no dice que es solamente la noción es estrictamente economista, sino que es más amplia. Dice que cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. Entonces ahí menciona la necesidad de subsistencia, de afecto, ¿sí? De entendimiento. De afecto, por ejemplo, si tenemos autoritarismo o opresión, esa persona sigue siendo pobre al estar bajo opresión. De entendimiento, de participación, de identidad. Me gustó como poder ampliar ese concepto que nosotros tenemos de necesidades humanas y de pobreza. Creo que nos ayuda a ser un poco más empático con las personas y poder tener una visión un poco más clara. Creo que, vuelvo a repetir, es algo para mí importante que nosotros entendamos nuestras propias necesidades, cómo nosotras las podemos llegar a cubrir, y para poder entender las necesidades de las demás personas. Simplemente quería como traer como a la reflexión eso que había estado estudiando y que me parecía bueno que todos sepan. Y esto último que dice, cada pobreza genera patologías
toda vez que rebasa límites, criterios de intensidad y de duración, es como que estas pobrezas traen otros tipos de problemas, básicamente. Entonces, es algo como también para reflexionar. ¿Hay algún tipo de pregunta o algo que no se haya entendido? ¿O a alguien que le gustaría hacer algún tipo de comentario? Me gustaría como en este momento, ya que tengo tiempo, tener algún tipo de feedback de lo que alguien haya estado pensando. Creo que es importante. No sé si se entendió también el punto de que quise hacer, pero en fin, si alguien quiere hablar, si no termino, pero me gustaría que poder escucharlos. Hola, Caro. Sí, Mica. Por ahí para no hablar mucho, a mí me gustó el punto de vista este de hablar de las pobrezas de todas las necesidades humanas, que incluyen las emocionales también, porque es famosa la cita de Pablo que habla que antes de darle la palabra a una persona, primero atendamos sus necesidades. Y en el imaginario, creo, cristiano, no solo adventista, esas necesidades siempre son ponerle ropa, darle comida literal, pero también nosotros sabemos que en parábola la comida es alimento que no solo tiene que ser eh, de temas que normalmente asociamos a doctrina, ¿no? Sino que una persona puede recibir también dentro de lo que nosotros nos dio Dios y también el Espíritu de Profecía y nuestra cosmovisión más las herramientas que tenemos, ayuda para su salud mental, para sus necesidades de todo tipo. Y bueno, nada, me gustó este punto de vista de tu tema, que Gracias. a veces se toca muy por alto. Genial, gracias. Me gustó eso que dijiste. Es que sí, me parece tal cual, como que en ese imaginario, o capaz yo particularmente estoy más acostumbrada a pensar en las necesidades humanas como eso, como ropa y a veces el hecho de poder charlar con las personas, ver de manera emocional cómo ellas se sienten, está satisfaciendo una necesidad. Y yo creo que eso nos hace mucho más cercano a esas personas para poder después mostrarles eh, lo que hemos sobre la igualdad o profecías, o creo que es capaz un paso previo simplemente que a veces olvidamos. Que estamos tratando con personas y que esas personas tienen ciertas necesidades. ¿Alguien más que quiera hablar? No, me pareció re interesante esto que pusiste lo último. En realidad todo el estudio estuvo muy bueno, Carol. Pero sí está bueno esto de entender a las personas como que todos tenemos necesidades. Y hay veces que en nuestra historia eh, ciertas necesidades emocionales no son suplidas y, y eso se desencadena después en, qué sé yo, en ciertos rasgos de personalidad que por ahí pueden ser medios desadaptativos, qué sé yo, por ejemplo, eh, si cuando vos fuiste chico tuviste padres muy ansiosos, muy catastrofistas, que no supieron satisfacer determinadas necesidades emocionales, después vas a tender a ver el mundo como un mundo peligroso, ¿viste? O si tuviste padres muy opresores que no satisfacieron tu necesidad de autonomía, por ejemplo, después vos vas a tener una necesidad o vas a ser muy dependiente, por ejemplo, ¿viste? O muy inseguro, por ejemplo. Entonces, como está bueno entender que todas las personas tenemos necesidades y, y eso nos ayuda a nosotros a aprender a no juzgar a las personas Claro, y aprender a empatizar más con las personas. Como que eso está bueno. claro, exacto. Capaz también mi estudio es como llamar a cada uno a la reflexión de cuáles son nuestras necesidades y no en el sentido de egoístas para autosatisfacernos, sino porque son algo propio de nosotros, son como algo
que está en nuestra propia naturaleza y que siempre vamos a buscar satisfacerlas. Entonces, si las aprendemos a reconocer, según entiendo yo, es como podemos ser, como dijiste, empáticos con las personas que tenemos al lado, pero para eso necesito yo entender cuáles son las necesidades, averiguar cuáles son también las necesidades de la humanidad, de las personas en sí, para ver de qué manera me puedo acercar a esas personas, porque muchas veces es fácil ver a alguien pobre o que sabes que tiene necesidad, y bueno, le das comida, porque es algo más práctico, es algo que se puede, es más visible, pero capaz con respecto a los afectos o a aquellas personas que están sufriendo opresión. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté sufriendo algún tipo de maltrato, puede ser violencia de género o otros, y saber que esa es una necesidad que no está siendo satisfecha, que la persona no está en una pobreza, me ayuda a ser empático para saber que esa persona primero necesita recuperar esa necesidad, necesita recuperar la necesidad de afecto, necesita recuperar esa necesidad de libertad, de igualdad, y eso es algo que también nosotros debemos entender nosotros qué significa eso y también poder enseñarle a esas personas. Como lo dije antes, hay muchas personas que no saben, o sea, nacieron en un sistema opresivo o de determinadas maneras y es también nuestro deber poder enseñarles sobre la igualdad, sobre la libertad y, y de una manera empática, porque son capaz cosas más complicadas, por lo menos a mi modo de ver, de poder hablar con las personas. Son capaz algo... Sí, 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 está buenísimo eso. Y yo por ahí, una de las necesidades que veo de las personas es la necesidad que tienen de ser escuchadas, por ejemplo, ¿viste? Y yo veo eso como que, por lo menos en mi experiencia, veo eso, ¿viste? Como que a las personas les cuesta mucho escuchar a las demás personas. Como somos rápidos para hablar o para juzgar, pero a la hora de escuchar a otra persona y tratar de realmente entenderla, realmente ponernos en su lugar y entender por qué piensa como piensa y cree lo que cree y funciona como funciona, como a veces nos cuesta mucho pararnos desde ese lugar, ¿viste? Claro. Entonces creo que este trabajo de aprender a escuchar al otro atentamente, realmente tratar de ponerme en el lugar del otro creo que es un trabajo que todos tenemos que poder hacer también. Claro. Quiero decir algo. Sí. Por ahí estamos pensando en este momento, con este estudio, en las cosas que por ahí necesitan las otras personas. Y a mí me gustaría por ahí preguntarnos qué sería lo que nosotros necesitamos. Porque nosotros también tenemos necesidades. Y a veces no podemos suplir las necesidades de los otros porque ni siquiera conocemos nuestras propias necesidades y también necesitamos suplir nuestras necesidades. Creo que estaría bueno reflexionar también en eso y por ahí conocernos un poco más, conocer nuestra propia naturaleza, porque no vamos a poder dar algo que nosotros tampoco tenemos. Y a veces creo que nos faltan las herramientas para eso. Claro, exacto. Por eso es como algo que también apuntaba es nuestras necesidades, nosotros poder entenderla individualmente, personalmente. Por eso lo traje o sea, me gustaría reflexionar sobre eso, principalmente para que cada uno reflexione cuáles son las necesidades propias de cada uno. Algo que me gustaría mencionar que justo Toto dijo, el hecho de poder saber escuchar, de poder aprender a hacer eso. Lo que saqué de este postulado de esta persona, lo saqué del video, como dije, no, si alguien me puede ayudar con el nombre que siempre me olvido, es Max Rosenberg o algo así. En fin, si ustedes buscan comunicación no violenta, él habla de esto y de las necesidades. Me parecen como muy copados sus videos, ahí son videos o audios. Lo único que están en portugués, ese es como lo que encontré. Marshall.
Rosenberg. Gracias, era Marshall, gracias. En fin, él habla sobre la comunicación no violenta, pero principalmente habla de las necesidades, cómo reconocer nuestras necesidades, poder exponerlas de una manera que las otras personas las entiendan y también poder entender, a raíz de entender las nuestras, las otras personas. Es de una forma, me gustó mucho lo que esa persona habla, porque es una forma bien práctica de poder aprender sobre nuestras necesidades y me gustó porque es como la forma en la que podemos hablar con las personas. Yo lo estuve leyendo, lo estuve escuchando o estuve estudiando esos videos, si quieren después los puedo pasar al grupo, y, y la verdad que intenté ponerlos en práctica y yo sé que hay otras personas que también lo están estudiando y leyendo y le estamos tratando entre todos poner en práctica y la verdad que ayuda muchísimo con el tema de poder comunicarse con las personas, principalmente o personalmente a mí me está gustando mucho y me ayuda muchísimo a poder ser verdaderamente empático y poder también acercarme a esas personas que, como a todos, yo creo que a todos nos cuesta a veces hablar con ciertas personas o con personas que piensan diferente a nosotros. Entonces yo creo que es una forma más de ver como algo práctico que sí, a alguien le gustaría como saber. ¿Alguien Sí, está está hablando? bueno. Y yo creo que también comparto algo con lo que dijo Emma, que es esto de que en primer momento es como esto es para nosotros mismos, ¿viste? Como para entender que nosotros tenemos necesidades y que también tenemos una responsabilidad con nuestras necesidades. Exacto. También, por ejemplo, yo hablé por esto de escuchar a las demás personas, pero también es como, es súper importante aprender a escucharnos a nosotros mismos también, a aprender a escuchar nuestras necesidades, a aprender a ser eh, buenos y benévolos con nosotros mismos, ¿viste? O también pedir que nos escuchen. También, sí, Yo exactamente. creo que todo eso es como, a veces es complicado, eso de pedir que nos escuchen y eso, de hacerlo de una forma que no, como que no suene mal. A veces, a mí me pasa mucho de que a veces eso de la comunicación o que uno termina chocando con las personas y yo creo que estamos en un periodo donde tenemos que aprender a saber comunicarnos, porque justamente nosotros tenemos que enseñar a las personas y es un periodo donde nosotros sabemos que estamos preparándonos porque hay una obra que tenemos que dar y yo creo que es este el momento donde tendríamos que estar aprendiendo cómo comunicarnos entre nosotros, entre propios sacerdotes, si se quiere. Sí, sí, y no solamente de forma interpersonal, sino también de forma individual, Ujú. porque nosotros nos comunicamos con nosotros mismos también, constantemente nos mandamos mensajes a nosotros mismos. Claro, exacto. Y a veces tendemos a ser como hasta duros con nosotros mismos, o tratarnos mal a nosotros mismos, o comunicarnos de forma negativa con nosotros mismos. Entonces, es difícil pretender querer comunicarme de una forma sana con la otra persona si primero no aprendo a comunicarme de forma sana conmigo mismo. Claro. Es otro punto de ser como niños también. Y cuando estamos viendo las relaciones interpersonales, hay una que la sociedad, en realidad Satanás se inspira a que se pierda, y es esta de niño-padre, no solo con nuestro Padre Dios, sino en general puede ser con nuestro cónyuge, con nuestros padres literales. Olvidamos cuáles son nuestras necesidades y nos enseñan a que tenemos que oprimirlas, negarlas y no ser sencillos y expresarlas. Entonces Exacto, perdemos esa habilidad de ser simple, de poder ver fácilmente qué quiero y decirlo. Con amor, lo podemos decir bien, exacto. no de forma mañosa, pero es tan importante y bueno, sobre todo sobre los hombres se carga mucho esto de que oculten sus necesidades, sus sentimientos y la sociedad está sufriendo, o sea, cada uno de nosotros sufre mucho por eso y no estamos listos, como decía Emma, para servir a otros si yo primero no me conozco a mí. Es una propiedad de la parábola también. Yo no puedo ir sería como lo simbólico al otro, que no conozco en realidad su mente si no conozco primero la mía. Claro. Totalmente, yo comparto eso porque muchas veces pensamos en que el hecho de decir las cosas que uno necesita es ser egoísta. Y nos olvidamos que el amor entre un hijo y un padre es súper egoísta. O sea, es completamente dependiente de lo que haga el padre por el hijo. Y nosotros a veces, si tenemos que ser como niños, como dijo Mika, también tenemos que
tener esa eh, sinceridad en nosotros de decir, esto quiero hacer, esto no quiero hacer, esto necesito, esto no necesito. Y creo que a medida que vamos creciendo desde niños, vamos suprimiendo o vamos poniendo en último paso, en la última parte de nuestras necesidades, eso. Entonces, como dijo Mika, necesitamos también poder conocernos primero, saber qué necesitamos y qué no, y después saber manifestarlo. Porque si nosotros queremos suplir otras necesidades, primero tenemos que suplir las nuestras. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere? Sí, Carol, Sí. sí, me gustó tu abordaje y la conclusión, eh, porque da una riqueza muy grande a lo que es lo que estamos hablando de las necesidades, ¿no? Y me ayuda a pensar de que este mundo que es, llega a su fin, ¿no? Que es más complejo, eh, digamos, básicamente es muy similar a ese público que tenía Jesús cuando les hablaba en el sermón del monte y donde hablaba del pobre de espíritu y demás, es de entender de que las personas, aunque tengan bienes materiales y demás, siguen siendo pobres, ¿no? Y necesitados, y a ver a las personas con con un enfoque nuevo, ¿no? Me gustó, a mí me aclara muchas cosas. Bueno, me alegro, Edu, gracias. Me gustó mucho también lo que dijiste. Bueno, simplemente para terminar, voy a leer dos citas que me gustaría que les quede para poder reflexionar durante lo que queda de este sábado. Dice, el corazón de Cristo se alegra al ver a los que son pobres en todo el sentido de la palabra. Se alegra al ver a los que son mansos, a pesar de las vejaciones. Se alegra por el hambre de justicia, al parecer insatisfecha, que algunos experimentan por no saber cómo cambiar. Él recibe con agrado, por así decirlo, al mismísimo estado de cosas que desanimarían a muchos pastores. Reprende nuestra piedad equivocada, dando la responsabilidad del trabajo en favor de los pobres y necesitados de los lugares difíciles de la tierra. A hombres y mujeres dotados de corazones capaces de compadecerse de los ignorantes y de los que andan descaminados. El Señor les enseña a estos obreros cómo relacionarse con aquellos a quienes desea ayudar. Como justo Edu le diste en el clavo porque, bueno, acá menciona ese sermón del monte, ¿no? Como las bienaventuranzas. Y me gustó mucho para poder reflexionar que Dios nos va a enseñar cómo ser mejores obreros y cómo relacionarse con aquellas personas que nos necesitan. Tanto como nuestro prójimo más próximo, nuestras personas que vemos día a día, como también aquellas personas que necesitan este mensaje. Y les voy a leer esta que también me gustó, que dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Quiero decir a cada obrero, avance con una fe humilde y el Señor lo acompañará, pero vele en oración, esta es la ciencia de su trabajo. El poder es de Dios, trabaje dependiendo de Él y recuerde que es un colaborador suyo. Él es su ayudador, su fuerza depende de Él. Él constituirá su sabiduría, su justicia, su santificación y su redención. Lleve el yugo de Cristo, aprendiendo diariamente de Él su mansedumbre y su humildad. Él será su consuelo y reposo. Simplemente les quería dejar esas dos citas que me gustaron para que podamos reflexionar que Dios nos va a ayudar y que también avancemos o hagamos esta obra con humildad, con oración y siendo imitadores de Cristo y aprendiendo cada día más de Él. Ojalá ese es como mi deseo para este sábado, que podamos reflexionar sobre eso. Si no hay más preguntas o otras cosas para decir, voy a orar y si no, para cortar la grabación así no se hace extensa, y después si quieren podemos seguir charlando. Voy a orar.
Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque nos regalaste un hermoso sábado. Gracias porque podemos, Señor, juntarnos como grupos de manera virtual para poder reflexionar en tu palabra. Gracias porque nos dejas todas estas enseñanzas de tu vida para poder entender y saber cómo, Señor, podemos hacer esta obra. Estamos dispuestos a ser enseñados y también, Señor, a enseñar. Sabemos que a veces somos faltos de algunas capacidades, pero tú, Señor, nos elegiste para hacer esta obra y aunque a veces no confiemos en nosotros o en aquellas cosas que tenemos, sabemos que tú ves en nosotros algo que es mejor y que verdaderamente es útil para la obra que tú quieres que hagamos. Señor, agradecemos por las bendiciones que siempre nos regalas y pedimos sabiduría para poder ser imitadores de Cristo, poder ser parábolas vivas, que no solamente las cosas que estudiemos sean de manera intelectual, sino que las podamos poner cada día en práctica y que poder llevar a otros hacia tu mensaje, Señor. Ayúdanos a cada día poder tomarnos de ti para que podamos caminar por el sendero firme, sabiendo de que tú nos guías a cada paso. Te ruego que te quedes con nosotros, con las personas que nos están escuchando y también con nuestras familias. Te lo ruego y te lo pido por los méritos de Jesús. Amén.